Hola, soy Tommy, aquí les dejo el cap 2 de ahora que hiciste pececito, pero esta vez le quité todas las notas del autor. La verdad pensé si dejarlas o no, pero es un poco molesto tanto en audio como escrito, al menos en mi caso. Cuando leo salto todas las anotaciones a menos que tenga que ver con la historia o anuncios importantes, pero decidí quitarlas por completo. Comenten comentarios comentariamente comentariosos con el fin de comentar en los comentarios si a todos les quito las anotaciones sin importancia o las dejo sin nada más. Nos escuchamos luego. Capítulo 8. Después de algunos minutos en que Perky fue comunicado respecto a los gustos poco correctos del Servant pirata, y además tener que quedarse quieto cuando tres espíritus heroicos de aspecto juvenil se apegaron en busca de protección, todos concluyeron que era mejor terminar las presentaciones. Bien y muy bien, y el entrenador de héroes murmuró más para sí mismo que para los demás, siendo que tenía la mano derecha sobre su corazón para controlar las pulsaciones erráticas que le generaba el hijo de Poseidón con sus aportes. Chirón. Apiadándose del centauro, el hijo de Tetis llamó. Que sigan ellos y, sin siquiera alzar la mirada, el hijo de Cronos señaló al trío que mantenía distancia con Achilles. Con un nuevo foco de curiosidad, el Jackson miró expectantes a las tres personas indicadas, aguardando por conocer más a aquellos que él había leído u oído en su infancia, ya sea por las historias que Sally le leía por las noches, o en las clases de historia antigua que tanto le enseñó a pesar de su déficit de atención. Y damas primero. No sabiendo quién iba a hablar luego de que guardaran silencio, Perky ofreció la palabra a la fémina de cabellos blancos que lo fulminó de la misma manera que cierta hija de Ares solía hacer. Soy Pentesilea, reina de la Sea, se presentó ella, estando a punto de revelar su afiliación en el instante que el pelinegro abrió la boca inconscientemente. Amazonas. Ella y las demás habrían estado más que emocionadas de conocerte, eres como y bueno, eres una leyenda para ellas. Más después de pelear contra Outrera, finalizó por ella la sentencia, reconociéndola a la perfección y contándole cosas que él sabía. Aquello pareció dar un rotundo cambio de actitud en la mujer, quien velozmente apareció frente al semidios con un ansioso brillo en sus ojos, demostrando su interés en saber más sobre el legado que dejó en el mundo donde aún existía la era de los dioses. ¿Cómo están? ¿Siguen siendo excelentes guerreras? ¿Quién es la reina? ¿Lady Hera sigue protegiéndonos? ¿Cómo las conociste? Bombardeó con pregunta tras pregunta la hermosa monarca de las Amazonas, incomodando al hijo de Poseidón que poco se acostumbraba a las situaciones que parecían repetirse en un mundo u otro. Vaya, parece que alguien consiguió que nuestra bella reina actuara fuera de su personaje, mofándose de las actitudes que la amazona tenía. El hombre que fue sumergido en el río Styx declaró. Acto seguido a esas palabras, la fémina de complexión atlética tuvo dos actitudes que se complementaban. La primera fue que sus ojos color pardo se convirtieron en unos furiosos amarillo con la esclerótica carmesí, y lo segundo era que básicamente atacó a matar al lancero, queriendo destriparlo con unas garras que sus guantes tenían en un principio, para luego intentar aplastar su cabeza con una gran bola repleta de púas que estaba ligada a una extensa cadena. Se enojó porque le dijo que era bella. Desconociendo el motivo real de la trifulca, Perky quiso saber lo que pasaba, sin darse cuenta que todos habían abierto grande los ojos y abanicaban negativamente sus manos para que guarde silencio. Yo no soy bella. Exclamó furiosa Pentesilea, volteándose para hacerle frente al hijo de Poseidón mientras dejaba atrás a un aterrado Achilles. Bajo el instinto de supervivencia, el reloj en la muñeca izquierda del semidios, que le regaló nuevamente Tyson, se desplegó inmediatamente y formó un resistente escudo, recibiendo segundos después un contundente golpe que sacudió los huesos de toda la extremidad superior siniestra. Y así como hubo un golpe, el segundo le continuó, para luego proceder a un tercero, lo cual ya empezaba a entumecer el brazo del Jackson. El ojiverde solo agradecía que quienes estaban sentadas a su lado se hicieron a un lado, ya que en su posición solo era obligado a inclinar su cuerpo hacia atrás, sin siquiera poder pararse debido a la fuerza brutal tras los golpes. El segundo en que su espalda chocó contra la mesa y todos estaban listos para detener a la amazona, el vaso donde anteriormente había intentado ahogar a Orión se cayó y derramó el agua de su interior, traspasando las telas de la campera y remera que vestía, dándole un fugaz impulso de voluntad. Al sexto golpe, Perky empujó con todas sus fuerzas hacia adelante, tomando por sorpresa a la Servant. Los espíritus heroicos griegos y romanos vieron mudos el penetrante fulgor en las orbes del joven adulto, las cuales brillaban como una fogata inmortal pero acarreaban el poder bruto del océano.
Años de pelear día tras día contra monstruos preparó a Perky para estar listo y aprovechar cada oportunidad que se le presentara, como actualmente al ver que Penthesilea descuidó el agarre de su arma, por lo que él pudo aventarla a un lado con un golpe de su escudo e instantáneamente blandir anaclusmos directo a la garganta expuesta de la fémina. ¿Ya estás tranquila o quieres hacer gárgaras con el agua de un váter? Teniendo un corto flashback de su primer día en el campamento mestizo, Perky inquirió seriamente. Las escleróticas de la mujer regresaron a la tonalidad de un blanco lechoso, demostrando que había salido de su estado frenético y notando que estaba a punto de tener el cuello rebanado por un muchacho que apenas había alcanzado la adultez. Ella supo que no podía culparlo de reaccionar así, ya que era su propia culpa el atacarlo por pronunciar aquel adjetivo que tanto le desagradaba. ¿Puedes dejar de amenazarla, Perky? Ella se serenó y volvió a sus sentidos, habiendo rodeado la mesa. Chiron puso su mano derecha en el hombro del semidios con el fin de amenizar los hechos. Incluso si confiaba en el centauro, el Jackson miró fijamente a la amazona hasta que él mismo se tranquilizó, ignorando el suceso donde el fulgor iracundo de sus ojos amainó para volver a ser el pacífico verde azulado al mismo tiempo que una sonrisa serena se esbozó en el rostro del pelinegro. Perdón por eso, pero es la fuerza de la costumbre. Permíteme eliminar esa marca, recuperando la amable actitud que le inculcó su madre. Perky guardó sus armas y se apresuró en recuperar el vaso derribado, viendo que aún quedaban unas cuantas gotas. Pudiendo solo ver cómo el semidios invadía su espacio personal sin segundas intenciones ocultas, la reina de las amazonas percibió el fresco roce del agua en la garganta, intuyendo que él trataba de borrar el fino corte que le realizó con la espada de bronce celestial. Listo. Alejándose de ella como si nada hubiese ocurrido y todo se tratara de un habitual entrenamiento, exclamó el hijo del dios del mar. Y hermana, descreyendo todo lo que pasó frente a él, Achilles llamó a la cazadora de rasgos felinos. Sí, todo eso fue real, comprendiendo los pensamientos del lancero, la arquera replicó. Es la primera vez que veo a un berserker tranquilizarse tan rápido sin la necesidad de un mastery, murmuró en voz alta un niño pelirrojo que estaba de pie a un hombre de similares facciones. Se debe a que es un hijo de Neptuno. Una de las tres rubias romanas, exactamente la que parecía llevar un vestido de novia, declaró con vehemencia. Una discusión interna se llevó a cabo entre los romanos y griegos, los cuales debatían el por qué Penthesilea fue capaz de perder su frenetismo contra alguien que no era una convocación como ellos, mientras que Chirón solo pensaba que todos sus estudiantes resultaban ser temerarios a la muerte, así como determinada servant de clase Avenger observaba ávidamente al semidios como si tratara de hallar semejanzas con los hombres que la lastimaron. Al menos Nightingale no apareció de repente y, muy por lo bajo suspiró aliviado el entrenador de héroes. Capítulo 9. Oye, y no creo que sea buena idea que te presentes, poco común en él, Achilles le recomendó al lancero que previamente estaba junto a Penthesilea. ¿Por qué lo dices? Ignorando el hecho de que no estuviesen discutiendo o mirándose con desdén, dicho hombre quiso saber. Bueno, y por él, renuente a responderle, el hijo de Tetis señaló al joven blondo que se escondía detrás del hombre con cabellos y barba marrón. ¿De qué hablas? Él es un hijo de Poseidón, ¿por qué sería una mala idea presentarme? Llenándose de ira, el rubio le reclamó el hijo del rey de los Mirmidones. Algo me dice que no reaccionará muy bien nada más. Alzando las manos para demostrar que no hablaría más del tema, el héroe de Troya simplemente dio unos pasos hacia atrás, encargándose de no cruzarse en el camino de la amazona que continuaba catatónica. Ignorantes del hecho que habían sido oídos por Medea adulta y Medusa Gorgón, quienes sonrieron ansiosas por alguna actitud volátil del pelinegro con ojos verde azulados, el trío de hombres optó por alejarse entre sí. El hombre de pelo verde básicamente se paró detrás de su maestro, queriendo alejarse todo lo posible de la sensación de peligro que percibía, mientras que el dúo restante sonrió feliz y se acercaron al hijo de Poseidón. Es el turno de ustedes, ¿verdad? El Jackson quiso saber, jugueteando con el bolígrafo entre sus dedos sin darse cuenta que dicha acción hizo que Medusa Lily tratara de detenerlo. Así es. Como puedes ver, soy un Lancer. Pero fui conocido hace tiempo como Héctor. Sin dejar de sonreír, el susodicho se presentó, estirando la mano para saludar en confianza. El semidios respondió tácitamente al gesto, maravillado por conocer a un héroe mitológico que fue capaz de pelear sin restricciones contra alguien que tenía una invulnerabilidad casi perfecta. Más de uno en el campamento hubiese estado en el lugar de él ahora mismo, de hecho Perky deseaba que alguien más estuviese a su lado para compartir el momento.
Y él es un archer, aunque su nombre real es París, terminó de hablar el Servant adulto, señalando al rubio que continuaba atrás de él sonriendo en una amalgama de confianza y burla hacia Achilles. Como si ese nombre fuese un activador para cambiar el humor del semidios que Gaia depositó en aquel mundo, los espíritus heroicos atestiguaron la pérdida de felicidad en el rostro del pelinegro, obligándolos a retroceder un paso o simplemente buscar refugio en aquellos que eran de fisionomía más robusta. Los troyanos, por su lado, simplemente no captaron lo sucedido ya que continuaban bajo la creencia de que al ser un hijo de Poseidón él estaría de gusto con ellos. ¿Con qué París, no? Esbozando una simpática mueca engañosa como las que su tío Hades o Nico hacían en determinados momentos, Perky habló. Sí, ese soy yo. Con un orgullo que desbordaba de su ser, el joven rubio exclamó tras salir de atrás de Héctor. ¿El mismo París que mató a Achilles en la guerra de Troya? Continuando con su falso entusiasmo, el hijo de Poseidón se puso de pie para acercársele al interrogado. En persona. Regodeándose, el implicado dejó por completo la protección que su hermano le brindaba, exponiéndose frente al Jackson. ¿El mismo idiota que por abrir la boca generó dos guerras? Preguntó nuevamente Perky, empleando un tono que rozaba con el disgusto y odio, además de detener el juego que realizaba con su bolígrafo. Exacto, hablas de M y espera, ¿qué? Prosiguiendo con su inflado ego, París aceptó gustoso la autoría de los hechos, para inmediatamente percatarse de la pregunta y mirar fijamente las vibrantes orbes verde azuladas. Una vez más en el día, el brillo broncíneo de la espada se hizo notar en la sala, sirviendo como un mudo aviso para todos con el claro mensaje de que se hagan a un lado antes de enfrentarse a la molestia que albergaba en su interior el contemporáneo semidios griego y romano. ¿Acaso no sabes lo más básico sobre los dioses? Nunca te entrometas en sus discusiones a menos que tengas algo importante que decir. Y si discuten sobre belleza simplemente elige a alguien más que no esté incluida en la competencia. Le recriminó arduamente el hijo del dios del mar, sin darse cuenta de que los otros servants masculinos asentían a sus palabras mientras que las femeninas simplemente comprendían. Pero y balbuceó el archer de Troya, dando dos pasos en retroceso. Además, vas y te robas a Helena. En serio, se les cayó de niño o le hirieron lo maldijo. Llevándose las manos a la cara, incluso si en la derecha aún sostenía a Anaclusmos, proclamó fastidioso el dos veces salvador del Olimpo. Es lo que todos nos preguntamos aquella vez y, sosteniéndose con su lanza y mirando al suelo con lejanía, Achilles dijo. Palabras que todos los griegos avalaron, incluido Héctor. Bien, y ahora sabes lo que tienes que hacer. Dando unas cuantas bocanadas profundas de aire, Perky se relajó y bajó los brazos para formularle una interrogante más al rubio que tenía delante. ¿Y correr? Dudoso de qué responder verdaderamente, París llegó a la conclusión más sabia. Perky hizo un ruido afirmativo primero, para luego mirarlo de la misma forma que un primordial mira a una hormiga, generando de inmediato la reacción en el rubio de sprintar por su vida ya que Héctor había decidido alejarse de ahí. Obviamente el semidios tiene mucha energía, por lo bajo murmuró la bruja de la traición, siendo oída por la gorgona adulta. Y más inteligencia que el monstruo de su padre, admitió con sentimientos contradictorios Medusa, viéndolo correr tras el Servant asustado. Parece que el tiempo ha hecho algo bueno con ellos si él es un ejemplo, continuó hablando Medea, observando el momento en que Perky casi consigue asestarle un golpe con el lado plano de la espada en la nuca. Y luego veré si lo catalogo como bueno, frunciendo el ceño, la fémina de cabellera púrpura musitó, desconfiada aún de él por su nombre y origen. La Caster de Colchis le dedicó una simpática mirada de reojo, divertida con el fáctico hecho de que el nuevo invitado a Chaldea provocaba conmoción no solo en los servants más comunes, sino que en Avenger también. Ella, por su parte, se encargaría de averiguar lo más que pudiera antes de darle confianza ciega como su joven versión inocente. Capítulo 10. Acabada su persecución que terminó con un levemente golpeado espíritu heroico en un rincón de la sala, Perky caminó sin ver demasiado al camino que llevaba. Hecho que le valió palidecer unos cuantos tonos al rozar con su pie derecho la punta de la ofidia cola de Medusa Avenger, quien no perdió tiempo alguno en dirigirle una flagrante mirada intimidadora. Lo siento, acepto una de estas como disculpa. Demostrando una reacción instintiva, el Jackson tendió una de las restantes galletas azules a la Servant, quien parecía batallar internamente sobre el curso de acción a seguir. Ya cómetelo. Se oyó el ofendido grito de un aún fastidiado Gilgamesh que buscaba retribución por la vergüenza atravesada.
Cierra la boca y rey mestizo, virando la cabeza para observar mejor al hombre con armadura dorada, la gorgona dejó muy en claro que no iba a soportar opiniones ajenas. Consiguiendo silenciarlo, y ganándose en el proceso una oleada de risas por parte de los demás héroes convocados a Chaldea, la alta mujer perteneciente a la mitología griega enfocó su purpúrea visión en el semidios hijo del hombre, la violó, no pudiendo evitar sentir un abrumador desprecio al notar el mismo color de ojos y pelo que él. Inmediato a ello, Avenger soltó un suspiro quejoso, chasqueando su bífida lengua antes de hacerse con la galleta y comerla gratamente, permitiéndole así a Perky que se relajara. Que no se repita de nuevo, ¿entendido?, advirtió ella, mirando la espalda del joven adulto que se alejaba de ella en dirección a donde estaban los demás. Sí, por supuesto. Volteándose para mirarla por encima del hombro izquierdo, el hijo de Poseidón exclamó con jovialidad antes de que éste reciba una fuerte palmada en la espalda por parte del gigante pelirrojo. ¿Era necesario todo ese espectáculo?, quiso saber Medea. Le enseñará a mirar bien por dónde anda, vigilando de lejos al afectado por Gaea, Avenger replicó. ¿Fue eso o tan solo querías más galletas? Divertida por platicar con la servant rencorosa, la bruja de Colchis preguntó de nuevo. Siendo contestada únicamente con una penetrante mirada y un siseo, para luego ver a la fémina con rasgos monstruosos retirarse unos metros de distancia. Por otro lado, Perky se encontraba mirando a un dúo de servants pelirrojos, descubriendo que ambos eran la misma persona pero de distintas épocas. Wow, y, al contrario de las reacciones anteriores, el pelinegro no pudo evitar expresar su estado atónito al oír el nombre de aquellos espíritus heroicos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no está enojado? Ante la falta de actitud tempestuosa, Atalanta recibió preguntas por parte de Artemis, pudiendo responderle simplemente con un encogimiento de hombros. ¿Parece y feliz? Medusa Rider notó el brillo en los ojos verde azulados del semidios, como si lo hará a los servants que se presentaron a él. Alexander e Iskandar se sentían orgullosos de dos cosas actualmente. La primera era que ninguno resultó ser un objetivo móvil para el joven adulto que provenía de un mundo distinto. Y la segunda era que el mismo semidios parecía halagarlos como aquellos jóvenes que recordaban de sus épocas de guerra que estaban hambrientos por historias de batallas. Ja. Desde aquí se puede apreciar que al menos en un mundo somos reconocidos aún. Se regodeó el conquistador de gran porte, incapaz de ocultar su propia alegría. Bueno, hay estatuas de ti y incluso una película sobre tu vida, comentó el Jackson, recordando el haber visto el cassette junto a su madre en la televisión cuando eran más joven. De veras. Eso es grandioso. El pelirrojo más joven exclamó, chocando su puño con el hombre que tenía al lado como método de festejo. ¿Oyeron eso? Incluso en el mundo de él donde la era de los dioses persiste, somos los más famosos. Parándose con los brazos en jarra y alzando bien alto el mentón, Iskandar con orgullo se hizo saber. No es por desanimarte, pero también hay películas sobre otros héroes mitológicos y, rascándose incómodamente la nuca, Perky comentó mientras tomaba asiento en el mismo lugar que tuvo con anterioridad. Además de que tuvo que introducir las manos en los bolsillos de la campera luego de sentir cómo Medusa Lily quiso robarle algunas galletas tras ver cómo su retorcida versión adulta se mofaba de ella desde lejos. ¿Hay una sobre mí? Superando apenas su miedo, Orión preguntó desde la seguridad que el receloso abrazo de la diosa lunar brindaba. ¿Por qué alguien haría una película sobre ti? Incapaz de contener el enojo que le tenía a la versión alterna de su difunto hermano, el Jackson recriminó con justificados antecedentes. Malo y, entristecido y perturbado aún por el castigo que recibió, el ósito de felpa buscó refugio en las manos de Artemis, quien no se quejaba de nada ya que gustaba de tenerlo en su poder. ¿Qué hay de nosotros? Ignorando el lloriqueo del servant, Achilles quiso saber al mismo tiempo que señalaba a Héctor. El cual optó sabiamente por dejar que su hermano menor se tranquilice solo. Si tienen una película. De hecho, en el campamento la vemos una vez a la semana, específicamente los domingos, por pedido de los hijos de Ares. Así como también la película de Perseus, notificó contento el hijo de Poseidón, alegrando a los implicados en la guerra de Troya como también sorprendiendo de sobremanera al hijo de Zeus. ¿Tengo una película? Descreyendo lo que oyó, el Rider de ojos amarillos indagó con vehemencia. ¿Tienes dos películas, actuales? De inmediato respondió Perky, viendo cómo su homónimo tenía que tomar asiento para evitar caerse y ser petrificado por Medusa Avenger al saber que ella de seguro estaba en una de esas. ¿Por qué él es famoso y yo no?
Sollozó dramáticamente Orión, siendo consolado por la diosa que lo acompañaba y le dirigía una mirada de agradecimiento al Jackson. ¿Quieres que te enumeremos las razones? Sintiendo que le temblaba una ceja, Atalanta sugirió malévolamente, todo por el placer de ver a un abusador de mujeres sufrir. Ya. Mientras el mundo sepa de nuestros grandes logros, me contento. Sin mostrar envidia alguna, Iskandar declaró, siendo apoyado en dicho pensamiento por su versión juvenil. Oye, y hay algo que aún no comprendo, ignorando las reacciones variopintas del grupo, Medea Lily jaló suavemente de la manga izquierda de la campera de Perky. Casi como si leyera el pensamiento de su contraparte inocente, la caster de la traición se acercó a donde el duro estaba, asustando a Jason cuando le envió una fija mirada para que se hiciera a un lado antes de apuñalarlo con su daga, y aunque eso le traería problemas luego con Gudako. Ella tiene razón, ¿por qué estabas tan feliz cuando ellos se presentaron? La fémina de élficas orejas cuestionó, anonadando por un instante al hijo de Poseidón ante lo diferentes que podían ser las dos Medea, como le sucedía lo mismo al ver a las Medusa. Es que conocía las personas por las cuales mi madre me nombró, replicó con genuinidad el pelinegro, obviando que aquello enorgullecía más y más al duro de conquistadores. Un momento, ¿que no te llamas Perseus? Steno dejó de ver fijamente a su hermana menor, Rider, y volteó en dirección al nombrado. ¿Es cierto, acaso tienes dos nombres? Euryale complementó la idea planteada por la anterior interrogadora. Pues sí. Eso es lo normal, ¿no? Afirmando, Perky vio extrañado al numeroso grupo de los panteones griego y romano, quienes entrecruzaron miradas y negaban en consecuencia. Excepto por el trío de mujeres rubias que reconocieron el tatuaje en el antebrazo del semidios, y un asustadizo hombre que tenía un peculiar tono de ojos. Para nosotros sí, el hombre de dicho grupo expresó, al mismo tiempo que las blondas asentían unísonamente y pronunciaban por lo bajo un umu. Tenga o no, dos nombres, lo que importa es que él fue llamado por mí, emulando la postura de su versión adulta, Alexander posó con los brazos en jarra. Capítulo 11. El joven adulto, hijo de Poseidón, miraba con admiración al Servant que se había presentado con elegancia pero derramando un poder inconmensurable al abrir la boca nada más. El hombre de capa roja y un pulido casco de bronce se paró frente a él, golpeando de forma seca el suelo con su lanza mientras sostenía en la mano izquierda un amplio escudo broncíneo. Asombroso y, fue todo lo que pudo decir el semidios. Imagino que soy igual de famoso que ellos, ¿verdad? Quitándose el yelmo que portaba y revelando una cabellera rojiza oscura, Leónidas mencionó. ¿Famoso? Famoso. Todos sabemos que luchaste con 300 hombres contra todo un ejército de persas. Incapaz de contener su estado atónito, el poseedor de orbes verde azuladas se expresó. Debo de admitir que eso siempre me pareció bastante admirable, un pequeño niño rubio parecido al rey mestizo dijo por lo bajo a otro que se parecía a él pero vestía como si fuese alguien del Medio Oriente. Fue gracias al apoyo de Lord Ares el que haya podido luchar junto a mis soldados para acabar con Xerxes, demostrando genuina devoción por el patrono de su pueblo, el líder de Esparta dialogó. Una lástima que aquel deforme arruinara todo, disgustada por lo que sabía sobre la batalla de las Termópilas, murmuró audiblemente Steno. Sí, y una lástima, y después de todo, ¿quién quisiera ser un perdedor como esa bolsa de carne insulsa? Dejando que su lengua suelte todo el veneno posible contra el rey de Esparta, Medusa Avenger parló al mismo tiempo que se debatía en seguir mirando mal al transportado por Gaea. ¿Estás de broma? Él es la adoración de todos los hijos de Ares. Incluso de todas las demás cabañas también. Alzando los brazos para dar más énfasis a sus palabras, y trayendo diversión a algunas féminas, el Jackson clamó. TCH. Rezongó la gorgona, conteniéndose de hacer algo impulsivo. ¿Cabañas? Confundida por el concepto e ignorando el ceño fruncido de la anteriormente nombrada, Atalanta inquirió. Me imagino que son las cabinas del campamento. Y para ser más exactos, el griego. ¿O me equivoco? El famoso entrenador de héroes contestó, sintiéndose relajado al ver que últimamente Perky estaba más tranquilo alrededor de los Servants. Todo lo que dijiste está bien. Allí están alojados todos los hijos de dioses, además de sátiros, ninfas, tríades, algunos ponis fiesteros y Dionisio y yo, y Mrs. Olearly también. Haciendo un rápido resumen de quienes vivían en Lovisland, notificó el pelinegro. ¿Un dios está entre ustedes? Sorprendido al igual que los demás, el héroe de Esparta quiso saber.
El salvador del Olimpo solo chasqueó la lengua en señal de disgusto por la idea de que aún la deidad rencorosa estuviese entre ellos, quejándose y denigrándolos de forma repetitiva. En el campamento era sabido que nadie lo quería, mas aún así debían de soportarlo por el castigo que le fue impuesto. Lamentablemente, desdeñoso habló el hijo del dios del mar, jugueteando con el cierre del bolso, dejando ver tan solo un brillo áureo por segundos. Lo cual llamó la atención de todos, incluido su dueño. Quien se propuso saber luego lo que había dentro. ¿Qué hizo mi hermano? Dejando de apretujar a Orión por un segundo, la deidad lunar trató de averiguar tras tomar asiento en una silla aledaña. Fue castigado por Zeus al perseguir una ninfa que no debía y, solemne respondió el Jackson, demostrándole a todos un semblante apático. Obviamente aquello trajo risas por parte de los hombres y un multitudinario rechinar de dientes por parte de las damas, quienes cimentaban más la idea de que algunos hombres no cambiaban por nada sus impulsos. Además de que también le prohibieron beber alcohol a menos que sea una celebridad importante, como la finalización de las guerras contra Cronos y Gaea, terminó de complementar Perky, perdiéndose el instante en que Chirón se tomó del pecho y palideció. Una vez más. Gaia, corrigió Medusa Rider, tal como lo había hecho su versión joven. Gaea, no hallando divertido el que quieran cambiarle de nombre a la primordial que lo envió a Chaldea, el joven adulto replicó de inmediato. Gaia, al igual que él, Rider no deseaba perder la mini discusión que surgió de improviso, dando también una demostración a Ana de lo que ella había hecho. He visto su rostro lleno de tierra a escasos centímetros del mío. Creo conocerla mejor que tú, entornando la mirada verde azulada contra la púrpura, el semidios declaró con ahínco. Oye niño, creo que deberías dejar de hablar o matarás a Chirón y, a lo lejos se oyó que un pálido hombre, como un vampiro, y de cabellera blanca habló. Rápido, llévenselo a la enfermera. Preocupado por la salud de su mentor, Achilles exclamó para que cierta mujer terminara por aparecer de la nada y lo empujara a un costado para poder ver bien lo que pasaba con el centauro. Todo mientras sostenía en su mano una enorme jeringa y Pentesilea solo tragó saliva, se masajeó el cuello donde antes había sido herida y curada, para posteriormente buscar tener un lugar cerca del semidios como medio de agradecimiento. ¿Eso es normal? Viendo cómo la servante de uniforme militar rojo envolvía innecesariamente con vendas el torso de Chirón, Perky trató de averiguar. SHHH. Apresurándose en tratar de callar al pelinegro, Circe se llevó un dedo a los labios en la universal señal de silencio. Acción que no solo los espíritus heroicos griegos llevaron a cabo, sino que los romanos y demás habitantes de la recámara también. No hables tan fuerte y tampoco te lastimes o terminarás como él, tragando su incomodidad y miedo al pasar junto a Medea, aconsejó un perturbado Jason. ¿Quién es? Siguiendo la sugerencia del argonauta, el hijo de Poseidón inquirió a Medea Lili, quien momentos atrás escondió su rostro en la campera del joven adulto para no ver los horrores de una sanación. Nightingale, una berserker y la enfermera de Chaldea, negándose a mirar a la nombrada, la contraparte inocente de la bruja de Colchis respondió. Y estoy más que seguro que ese nombre me suena. Creo que Annabeth me habló de ella en una de sus sesiones de estudio, adoptando un semblante pensativo después de oír sobre la mujer que acaba de curar a Chirón, Perky habló. Oye, tengo una curiosidad, ¿quién es Annabeth que tanto has nombrado? Ayudando al entrenador de héroes a ponerse de pie, Perseus cuestionó a su homónimo. ¿Eh? Ella es una semidiosa hija de Atena y mi novia, dándose cuenta que el mitológico asesino de Medusa tenía razón, el hijo de Sally Jackson respondió con una brillante sonrisa. Sentencia que tomó por sorpresa a todos y generando reacciones variopintas. Orión dejó caer su pequeño garrote, al mismo tiempo que Artemisa lo dejaba caer a él. Medea abrió la boca y ojos sin creer lo que acababa de oír, asimismo las Medusa Rider y Avenger miraban atónitas al hijo de Poseidón. Atalanta intentaba decir algo, pero su voz le fallaba estrepitosamente, teniendo que buscar un asiento antes de sentir que perdía la fuerza de mantenerse en pie. París y Héctor tan solo trataban de entender cómo era posible aquella relación, siendo que sus padres eran enemigos acérrimos. El rey de Esparta comprendía actualmente lo que era estar frente a alguien que obtuvo un histórico logro, capaz de quedar grabado en libros. Achilles simplemente se dejó caer al suelo, arrojando a un lado su lanza. Steno y Euryale se quedaron mirando a la nada mientras un enérgico Asterios buscaba sacar de su ensueño a la servant que adoraba. Los pelirrojos conquistadores se miraron mutuamente antes de soltar una sonora carcajada ante la noticia, concediéndole al pelinegro que la conquista de él era mucho mayor a la de ellos.
Circe, Medea y Medusa Lili, junto a Pentesilea agradecían el estar sentadas, pues estaban bastante seguras que habrían reaccionado al igual que el héroe de Troya. Lamentablemente Chirón, quien acababa de recuperarse, escuchó la confesión de la única persona no Servant presente. Confesión que terminó por convertirle la piel en un blanco tiza y detener su espiritual corazón por unos segundos. ¡Ay, no! Paramédicos. Cayendo de rodillas al suelo por el peso muerto que ejercía el centauro, Perseus exclamó por instinto, siendo empujado milisegundos después por Nightingale, quien alzó al máximo sus brazos con una jeringa llena de una sustancia de color dudoso, mostrándose como si fuese una sacerdotisa a punto de realizar un sacrificio humano. Capítulo 12. Una antigua figura heroica descansaba a escasos metros de la reunión que los servants griegos y romanos tenían, cuidando de este luego de que su corazón casi se detuviera 2 veces en menos de 5 minutos por culpa de un joven pelinegro que lucía avergonzado por ponerlo en tal estado. Dicho semidios actualmente estaba bajo la intimidante mirada de una gorgón silenciosa, donde incluso las serpientes que se hallaban en las extremidades de sus mechones purpúreos imitaban a su dueña. El resto del grupo tenía sentimientos contradictorios por lo oído anteriormente, siendo que algunos continuaban estupefactos y con la boca abierta, otros luchaban contra la imperiosa necesidad de inclinarse frente al hijo de Poseidón y alabarlo por la osadía de estar emparejado con una hija de la diosa de la sabiduría, y por último unos pocos estaban molestos sin saber la razón real. ¿Se pondrá bien? Dirigiéndole la interrogante a la enfermera que miraba atentamente al vendado centauro que estaba dormido, Perky quiso saber. Solo necesita hacer reposo hasta nuevo aviso. Espero que ustedes puedan encargarse de ello, con voz regia y autoritaria, Nightingale respondió, viendo fijamente a los héroes que fueron entrenados principalmente por Chirón. Los cuales asintieron inmediatamente la cabeza en sincronía, no queriendo padecer lo mismo que el archer mitológico. Muy bien, entonces los dejo con lo que estaban platicando previamente, manteniendo su actitud seria, la berserker se retiró, dejando atrás a un séquito de espíritus heroicos temerosos por lastimarse. Dejando transcurrir unos eternos segundos para estar seguros de que la Servant no los oyera, todo el grupo liberó un contenido suspiro antes de enviarle una mala mirada al culpable de todo, para luego recordar que no debían de ser tan severos ya que no sabía algunas dinámicas de Chaldea. Trata de no hacer eso de nuevo, niño y, optando por aconsejar al Jackson, Héctor habló. O si lo haces, que Chirón no esté presente, esta vez fue Atalanta quien sugirió una opción. Y si está presente, que sea desmayado o muerto, incluso Medea aportó elecciones, valiéndole un tácito regaño por parte de su contraparte joven e inocente por lo dicho. Inmediato a lo pronunciado por la bruja de la traición, fueron los innatos reflejos de Perky lo que evitaron que ésta terminara en el suelo cuando una figura gigante se posicionara al lado de ésta con algo que parecía una mellada y desfigurada espada enorme. ¡Groar! Rugió el Servant de gran tamaño, demostrando su disconformidad ante lo expresado por Medea. ¿Estás lastimada? Dime que no estás lastimada por favor y, enfocándose primeramente en la bruja griega, el hijo de Poseidón interrogó a la susodicha, ansioso por saber que no debía ver de nuevo a aquella enfermera que exageraba en su atención. La caster guardó silencio, repasando aún en su mente lo que había ocurrido y la veloz reacción del semidios que la quitó del lugar donde indefectiblemente hubiese recibido una grave herida que la habría dejado bajo la atenta vigilancia de Nightingale por varias semanas. Ella solo podía recordar a una sola persona que la había ayudado desinteresadamente, siendo específicamente en su última convocación a una guerra del Santo Grial en Fuyuki, por lo que inconscientemente solo pudo mirar al pelinegro y sentir su respuesta, tranquilizándolo. Ella asintió. Eso es bueno, ¿verdad? No tenemos que ver a Nightingale de nuevo, ¿cierto? París, olvidando su temor, sacudió el brazo izquierdo de Achilles pues aquella mujer era la única Servant capaz de eliminar la enemistad de los demás con tal de evitarla. SHHH. No la invoque sí, apresurándose en callarlo, Alexander le chitó primero antes de murmurar su consejo. Groar. Una vez más el berserker con incapacidad de pronunciar claramente sus palabras se hizo escuchar, generando consecuentemente que Perky sentara a Medea en donde él previamente estaba. Oye. ¿Pero qué hades te ocurre? Le reclamó el hijo de Poseidón el espíritu heroico, haciendo que varios de los testigos agradezcan por lo bajo el hecho de que Chirón esté desmayado aún. Díganme que no está discutiendo con Heracles, por favor y, tapándose la cara y dándole la espalda al dúo que gritaba, una mujer rubia con armadura medieval azul murmuró audiblemente.
ocasionando el súbito detenimiento en el avance que el Jackson hacía contra el Berserker. Todos fueron capaces de ver con claridad la falta de movimiento en el semidios griego, cuya mirada lucía perdida y opacada, generando un inquietante sentimiento en los demás. Los servants del grupo, excepto cierto entrenador de héroes desmayado, reconocieron la actitud del Jackson, pues la había empleado previamente con Orión, por lo que instintivamente retrocedieron un poco los que estaban de pie mientras que aquellos sentados redujeron el espacio entre ellos para abrazarse así. Así que tu nombre es Heracles, ¿no? Empleando un suave tono de voz, similar al de Annabeth cada vez que ella estaba enojada con él, Perky cuestionó al gigante ser. Roar. El rugido resonó dubitativo, pues el propio Heracles presentía que algo malo le iba a pasar. Y que ni siquiera sus múltiples vidas lo salvarían. No te enojes, pero de dónde vengo yo no eres muy querido y no después de enterarnos que lastimaste mucho a una amiga en el pasado y en el jardín de las Hespérides, sin dejar de sonreír, lo cual ponía de los pelos a París y el romano temeroso, Perky continuó hablando con tranquilidad como su madre lo hacía al estar enojada con él. Dando un corto paso más, el hijo del dios del mar sacó a relucir nuevamente a Anaclusmos, ejecutando unos desinteresados cortes al aire. Nada parecía detener la misión que tenía en mente el Jackson, aproximándose como un depredador al enorme Servant que simplemente podría acabarlo de no ser por el recuerdo de la penitencia que Orión sufrió. Le pediste una manzana para una de tus pruebas, la cual ella te daría a cambio de llevarla contigo a conocer el exterior y adivina qué sucedió. Te daré una pista, ella se convirtió en la teniente de Lady Artemis, deteniendo el abanicar de su arma. Perky Jackson se paró frente al Servant, viéndose obligado a hacer la cabeza hacia atrás con el fin de verle la cara. La tensión creció en toda la sala, donde algunos estaban preocupados por el futuro bienestar del semidios, mientras otros no querían ni imaginarse la tortura que tendría Heracles. El rey de los héroes solo ansiaba ver la humillación de Perky por haberlo llamado mestizo. Quizás no lo sepas, pero él tiene piel impenetrable para las armas convencionales y, dividiendo su atención entre un dormido Chirón y el par de hombres que se enfrentaban, Achilles mencionó al mismo tiempo que valientemente colocaba a Atalanta por delante de él mientras ella se escudaba con Artemis. ¿Eh? Y yo, bueno, deteniéndose ante lo dicho por el Lancer de cabellera verde, el pelinegro bajó su espada y habló en voz baja con un semblante de decepción, sacando suspiros de alivios a varios de los presentes. Es la primera vez que le oigo decir algo inteligente, masajeándose el pecho a la altura del corazón. Pentesilea parló para Medea, Lili y Circe, obteniendo asentimientos de veracidad. Y aunque claro, eso no significa que los golpes no le duelan, inesperado para todos, Achilles retomó la palabra. Imposible de contenerse, el hermano menor de Héctor pateó la pierna del héroe de Troya, específicamente en determinada zona descubierta de su bendición. Lo que consiguió que éste soltara una sonora exclamación de dolor. Ya veo y, dejando atrás su decepción, Perky consiguió poner al borde de sus sillas a todos los espíritus heroicos. Menos Chirón, ya que Perseus estaba listo para desmayarlo en caso de despertarse. Todo para evitarle un infarto más. Antes de que siquiera Heracles pudiese reaccionar y alzar su arma, una potente patada a la entrepierna por poco desestabiliza su espíritu y lo envía de nuevo al trono de héroes. Obviamente, el resto de la población solo oyó un rugido. Roar. Sientes dolor. Yo te haré sentir el dolor de Zoe, mal ejemplo de héroe. Aprovechando que estaba en el suelo, el Jackson volvió a patear en la entrepierna al Berserker, provocando que todos los hombres presentes se cubran por reflejo dicha zona. Preciso al segundo en que propinaría otra patada al mitológico ser de gran porte, una menuda figura femenina chocó contra la parte posterior de las piernas de Perky. Distraído con la interrupción, el hijo de Sally Jackson se topó con la visión de una niña albina que vestía un vestido blanco y violeta e iba acompañada por un oso polar. Deja de pegarle a Berserker. Deja de pegarle a Berserker. Shirou, haz algo. La joven niña exclamó agudamente, utilizando sus pequeños bracitos para golpear levemente al semidios, al mismo tiempo que éste observaba al oso. Animal que ignoró el pedido de la pequeña y se acercó a Heracles, poniéndose de pie sobre sus patas traseras y para sorpresa de todos, seguir con la tarea de Perky. Siendo emulado rápidamente por un dúo de sujetos con cabellos canos y tez tiznada. Viendo que la infante no terminaría nunca de reclamarle, además de no ver lo que su oso hacía, el salvador del Olimpo alzó con cuidado a la Servant por la cintura para mirarla a la cara y sonreírle con tranquilidad, para posteriormente pensar en qué hacer con ella.
Buscando rápidamente con la mirada a su alrededor, el joven adulto recordó las historias aprendidas de Thalía y Annabeth respecto a las cazadoras, sonriendo en consecuencia y caminando directamente en dirección a Atalanta mientras hacía caso omiso a las mejillas infladas de la niña. ¿Podrías sostenerla un rato? No quiero que se lastime mientras le doy una lección a Heracles, solicitándole un favor a la fémina con orejas y cola felinas, el Jackson le entregó a la Servant. Sí, sí, puedo cuidar de Sitona y, tomada por sorpresa, la cazadora aceptó el pedido, abrazando a la niña que se había rendido pues su clase era débil contra los Archers. Muchas gracias, ahora sí me disculpa si tengo que darle una paliza a alguien, mostrándose educado en un comienzo. Perky generó un leve movimiento de cabeza previo a voltearse y cambiar drásticamente su semblante facial, enviándole una asesina mirada a Orion pues este no podía dejar de recordar su castigo. Capítulo 13. Más relajados todos luego de una gran paliza a cierto Servant Berserker que actualmente era tratado con brusquedad por Nightingale, el joven adulto transportado por Gaia se dispuso a seguir conociendo a las personas que faltaban, siendo específicamente el trío de mujeres rubias, el hombre temeroso y un robusto adulto de ojos rojos. He de suponer que ustedes son indefectiblemente romanos, ¿no? Dirigiéndoles la palabra, el pelinegro de ojos verde azulados inquirió, mirando de reojo como la niña albina parecía castigar al oso y el dúo de canosos que le ayudaron contra Heracles. Casi como si ella fuese una hermana mayor para dichos espíritus heroicos. Por supuesto, Umu. La blonda con traje de novia declaró orgullosa. Somos más que simples servants, Umu. Aquella con un revelador traje de baño, como si estuviese lista para ir a una playa, declaró. Somos emperadores de Roma. Complementó la tercera mujer, siendo que esta vez no empleó la usual muletilla que causaba un poco de diversión en el semidios. Sin decir nada en voz alta, Perseus Jackson captó la rareza en la expresión que usó la última rubia para referirse junto a las dos restantes, nombrándose como hombres cuando eran mujeres. Obviamente, su cabeza pudo razonar, aunque fuese bastante descabellado, el hecho de que sean versiones femeninas de hombres conocidos. Después de todo, él acababa de conocer a tres Medusa distintas como claro ejemplo. Por otro lado, el hijo de Poseidón, o Neptuno en esta ocasión, se rascó la nuca con incomodidad, incapaz de controlar su déficit de atención por un segundo. Un gusto conocerlas, estoy seguro de que Jason y Reina estarían más que felices de conocerlas, admitiendo lo que pensaba en realidad, Perky dijo. ¿Y tú no? El hombre asustadizo preguntó, superando momentáneamente su estado. Digamos que vivir menos de un año en el campamento Júpiter hace bastante la diferencia, más si lo comparo con los 5 años que conviví en el campamento mestizo, sin temor a ofender a alguien, el hijo del dios del mar confesó, dejándose arremangar y enseñar el tatuaje por parte de una de las rubias. Eso explica el motivo de una sola barra en tu tatuaje. Aún así, no importa lo que pienses, Roma es Roma, cruzándose de brazos, el adulto con armadura que apenas cubría su cuerpo habló. Hubiese sido bueno que le dijeran eso a Octavian y dioses, qué insoportable era, entre dientes refunfuñó el hijo de Sally Jackson, conteniéndose la risa que le produjo la rubia que rozaba el tridente en su brazo y le hacía cosquillas. Suena como alguien perteneciente al Senado que mi amado tenía, una hermosa mujer fuera del grupo, que poseía un extenso cabello negro con reflejos verdes oscuros y adornos de oro, habló. Bueno, era un augur legado de Apolo y centurión de la primera corte y así que sí, era alguien bastante bien acomodado para el Senado, explicándoles lo que recordaba del rubio que tanto lo odiaba, Perky agradeció mentalmente al hecho de tener de regreso su brazo. Un momento, dijiste antes que perdiste tu bendición por tener que ir al campamento de ellos. ¿Por qué? Achilles interrumpió la plática, expresando una duda que otros servants presentes tenían. Y según recuerdo, fue porque luego de que venciéramos a Cronos, Apolo dio una profecía de que Gaea se había despertado junto a los gigantes. Por supuesto, era, o Juno para ustedes, no tuvo mejor idea que secuestrarme, borrar mis memorias, y obligarme a cargarla hasta el otro lado de un río que me quitó la invulnerabilidad y, llevándose una mano al mentón para rememorar los hechos, el Jackson comenzó su relato resumido, deteniéndose brevemente para señalar primero al grupo de romanos y luego hacer un rostro de inconformidad por lo que la diosa le hizo. Gigantes. Una anciana voz se oyó a espaldas del semidios, quien se volteó para ver que Chirón había escuchado la última parte. Sí, gigantes. Pero no se desmaye por favor. Si estoy aquí con vida, significa que ellos murieron en la guerra.
Confirmándole lo que escuchó, el pelinegro se apresuró en tranquilizarla, pues su rostro había palidecido nuevamente. Pero para matar a un gigante no se necesita de un semidios y un dios. Frunciendo el ceño en clara señal de estar pensando, Medea Lily quiso averiguar. Eso es correcto. De hecho, junto a Terminus pudimos vencer a Polibotes, mientras que Frank, Azel y Arión vencieron a Alquineus en territorio canadiense, sonriéndole ya que aquella pregunta se recordó a su novia, Perky alegó. ¿Ese pedrusco fue de ayuda? Sorprendido de oír algo similar, la romana de vestido rojo que habló antes inquirió ahora. Frank, Azel y Arión. Reconociendo el último nombre, Artemis también formuló su duda. Solo cuando el gigante lo destruyó en una caída, hecho que me permitió usar la apenas dañada cabeza para rematarlo. Y esos nombres son de mis amigos y un caballo barra hermano. Un hijo de Marte y una de Pluto, para ser más detallistas, tomándose el tiempo necesario para aclarar las interrogantes, Perky habló con tranquilidad, consiguiendo tomar asiento otra vez, solo que entre los espíritus de Roma. Wow, y, incluso algunos que no querían hablar, terminaron asombrados por la historia. Si bien los testigos parecían entusiasmados por el relato, las convocaciones que representaban el linaje del semidios no podían dejar de asombrarse con los logros que aprendían de él, llegando a elevar poco a poco el respeto por su tenacidad y valentía. Por ello mismo, los Servants que eran focos de atención de Jackson querían seguir escuchando más, intentando saber otros logros que fácilmente enaltecerían el poder del Imperio Romano de nuevo. ¿Qué ocurrió luego? ¿Hubo más peleas? ¿Una gran alabanza? ¿Fiestas con grandes lujos? Aquel que era temeroso antes pareció demostrar un rotundo cambio de actitud, llegando al punto de pararse frente al pelinegro en busca de respuestas. ¿Me alzaron en un escudo e hicieron praetor? Sorprendido por la cantidad de cuestionamientos que recibía, el semidios pudo replicar tímidamente. La consecuencia de su respuesta se mostró de inmediato, siendo que los romanos cerraron la boca y abrieron grande los ojos, para posteriormente dar paso al trío que blondas que parecían coincidir en la reacción de sonreír de a poco hasta conseguir una amplia mueca de felicidad pura, engulléndolo luego en un férreo abrazo que le quitó el aire al hijo del dios del mar. Recordándole fugazmente a Tyson. Tenemos un praetor, Umu. La unísono exclamaron las implicadas, regodeándose en la revelación. Aquí vamos de nuevo y, masculló por lo bajo una mujer con orejas y cola de zorro, como si recordara algo antiguo. Esto es para celebrarlo todos juntos. La servant de vestido rojo declaró. Nuestro mayor deseo por fin ha llegado. Clamó la misma fémina, pero con el traje de baño rojo y blanco. Esto debe de ser el significado de júbilo. Separándose levemente del Jackson, habló con ánimos la dama con vestido de novia. Por favor, tampoco es para que estén así. Jason y Reina han sido praetor mucho más tiempo que yo. Sin embargo, creo que me seleccionaron principalmente porque encontré el águila de la 12ª Legión y, queriendo tranquilizar el brillo de alegría que emanaban instintivamente las rubias, Perky comentó, para luego fruncir el ceño y debatir en voz alta un pensamiento que siempre tuvo. Tan ensimismado estaba el semidios en su soliloquio, que básicamente ignoró la nueva actitud de estupefacción que los espíritus heroicos romanos presentaron, siendo los principales afectados el trío de mujeres, aunque los dos restantes no se quedaban atrás. E incluso la mujer que había mencionado al Senado quedó sorprendida. Es una broma, ¿verdad? El asustadizo hombre indagó, preocupado al mismo tiempo por las pasmadas Servants. No, ¿por qué lo dices? Lo encontré en Alaska cuando tuvimos que rescatar a Thanatos, ya que si él no era liberado, entonces los monstruos que matábamos regresaban en cuestión de horas. Mirándolo con incredulidad, Perseus Jackson se explayó lo mejor posible, pudiendo ver a un costado cómo Chiron perdía los colores para recuperarlos después. Di el apodo que le pusieron. Dilo y verdaderamente te creeré. Buscando desesperadamente una confirmación veraz, la ojiverde de vestimenta roja rogó. Perky vio que no solo ella quería escuchar ese nombre, sino que todos los demás estaban en igual de condiciones. Se le dificultaba el no estar incómodo con la situación, reaccionando instintivamente al rascarse la nuca por segunda vez en el día antes de replicar. Fulminata. Y es capaz de arrojar rayos ya que fue bendito y dado por Júpiter a la Dokiuf. Resignado, el pelinegro dijo, siendo apresado reiteradamente por las mujeres que le besaban las mejillas. Acción que lo incomodó de sobremanera ya que ellas no eran su preciada novia. Definitivamente eres nuestro praetor. Quedó aturdido el hijo de Poseidón luego de escucharlas gritar.
Un hijo de Neptuno recuperó lo que mi sobrina Nero perdió y estoy más que muerto en verdad. Aquejado por el curso de la plática, el hombre que había recuperado su coraje se derrumbó anímicamente. Joven, y tú también eres Roma ahora, orgulloso de lo que oyó por parte del semidios, y lo que logró en menos de un año, el robusto romano determinó. Basta, por favor. Están reaccionando peor que Lupa, intentando infructuosamente alejarse de ellas. El hijo de Sally Jackson se acordó cómo la propia diosa lobo sacudió su cola de lado a lado cuando creyó que nadie la miraba. Madre está viva. Saliendo de su regia personalidad, el hombre que lo felicitó exclamó con sorpresa, llamando rápidamente la atención del pelinegro. Una vez más, tanto tiempo con Annabeth, así como las clases de latín que impartía Chiron como Mr. Brunner, le enseñaron a asociar velozmente los nombres con hechos conocidos. Si ellos lo vieron actualmente, estarían orgullosos al saber que su cabeza no tenía tantas algas como creían, pues había deducido quiénes eran las personas delante de él. Ya sé quiénes son, esbozando una genuina mueca de alegría, la cual fue apreciada por algunas servants que le tomaron rápidamente cariño, Perky comentó mientras conseguía alejar a las rubias. En serio. Temiendo a lo peor, el espíritu romano temeroso prácticamente gritó su pregunta, sintiendo que se iba a desvanecer cuando recibió un tácito asentimiento de cabeza. Ellas son Nero y versiones femeninas al menos. Tú, no solo por llamarla sobrina sino por tu miedo hacia mí te reconocí y Calígula. Y él, por cómo llamó a Lupa, digo que sí, viendo cómo los nombrados reaccionaban acorde a lo que decía, Perky se detuvo con el último servant, moviendo monótonamente su mano derecha como si buscara una respuesta precisa. Sí? Ryder aprovechó que el hijo de Poseidón parecía concentrarse por adivinar. ¿Acaso no lo sabes? Se mofó Avenger, ganándose un chasquido de lengua por parte del implicado. ¿Cómo lo haría? Eran dos los hijos de Lupa. Y ni siquiera se parecen a las estatuas que hay de ellos. Protestó el semidios, siendo apoyado por varios de los presentes que comprendían su situación. Tiene coherencia lo que dice, aceptó sin dudar un elegante hombre vestido como un detective de antaño. Apiadándose de la incertidumbre que lo aquejaba al Salvador del Olimpo, el servant cuyo nombre faltaba se le aproximó, palmeándole con firmeza pero sin ser tan brusco la espalda, demostrándole así que se había ganado su respeto ante el favor que le había hecho al imperio que fundó mucho tiempo atrás. Servant Lancer presentándose. Soy Romulus. Soy Roma, con formalidad, habló el susodicho, viendo al mismo tiempo la apreciación que Perky tenía en su rostro. Sí, y definitivamente Reina mataría por estar aquí, dejó salir en voz alta sus pensamientos con una suave sonrisa. Previo a que alguien más pudiese hablar, el sonido de varias personas platicando en voz alta provino desde los pasillos que se hallaban fuera de la gran sala, atrayendo de inmediato la atención de todos. Topándose principalmente con una joven de cabellos rojizos y ojos dorados que miraba fijamente al semidios. Genial, un nuevo servant. Fue todo lo que Perky oyó. Capítulo 14. Después del 18º intento, Perky perdió total interés. Ya sea por su déficit de atención, o quizás por el simple hecho de que estaba aburrido, pero actualmente se hallaba analizando minuciosamente las orejas de Medea Lily. Realmente no lo pensó en un comienzo, pero tras unos minutos sus ojos verde azulados no podían dejar de ver con curiosidad las élficas puntas que sobresalían del lacio y pálido cabello azul. Su mano siniestra se estiraba sigilosamente, extendiendo el dedo índice con claras intenciones de rozar la cavidad auditiva, sin saber que dicha acción había sido percatada por la servant que en lugar de reprocharle algo terminó paralizándose y obteniendo un rubor creciente en sus mejillas. Perky tenía al menos como excusa el haber conocido a alguien con un rostro, estatura, actitud y demás características imaginables de duende, sin contar que también era capaz de prenderse fuego, pero nunca había visto a alguien con tales orejas más allá de las películas de fantasía. Ya tócalas de una vez. Un grito sacó su ensimismamiento al semidios, siendo que la propia bruja de Colchis estaba cansada de tanto suspenso. Suspenso que nadie se atrevía a romper ya que era mucho más interesante que ver a Urako tener espuma en la boca mientras era sostenida por Mash y un robusto, dígase mejor gordo, servant. Todo esto sucediendo al mismo tiempo que un sujeto con sombrero de ala y un ser de gran estatura que portaba una máscara cadavérica fulminaban con la mirada al pobre semidios que trataba lo mejor posible el controlar su distracción. ¿Emi puedo? Topándose con la tímida mirada de la joven Medea, el Jackson cuestionó tras percatarse que de seguro ella se sentía incómoda por su culpa.
Carente de respuesta vocal, todos pudieron solo ver que la castera sintió, para posteriormente juntar con fuerza los labios e impedir un chillido cuando sintió un par de dedos rozando sus puntiagudas orejas. Acto seguido a ello, el semidios atestiguó el momento en que la misma pelirroja que ignoró minutos atrás jaló con fuerzas del brazo siniestro de la Servant para abrazarla posesivamente mientras volvía a alzar su propia mano derecha e intentaba hacer brillar unas curiosas marcas. No vuelvas a acercarte a ella, exclamó la Fujimaru, con las esperanzas de que esta vez funcionaran sus sellos de comando. Hey. Le pregunté si podía hacerlo, no quería incomodarla. Insultado e indignado de ver cómo le quitaban la libertad de expresión a Medea Lily, el hijo de Poseidón reclamó. ¿Por qué lo hiciste en primer lugar? Intrigada por el comportamiento que mostró previamente el pelinegro, indagó la misma fémina de ropas azules y rojas que oyó hablar cuando ingresó a la sala junto a las versiones inocentes de Medusa y la bruja de Colchis. Verán y tengo y es peor cuando me aburro, enviándole una mirada de disculpa a la hechicera perteneciente a la mitología griega, para después hacer lo mismo con su versión adulta, se explicó el pelinegro. ¿Y eso qué es? Desconociendo el significado de la sigla dicha, la pelirroja que aún trataba de hacer reaccionar sus sellos aflojó su posesivo abrazo en la caster, quien aprovechó la situación y se deslizó sutilmente hasta donde Circe y Pentesilea estaban. Se define como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Básicamente, es como un perro que persigue su propia cola si está totalmente sin hacer algo, alegó la mortal enfermera, pues hablaban sobre algo a lo que ella tenía idea por su especialidad principal. Vaya, al fin sabemos lo que tienen estos cuatro. Dos elegantes mujeres de cabello rojizo casi tinto, dijeron al unísono, provocando unas cuantas risas tras señalar a dichos servants peliazules. ¿Pero eso no te afecta cuando peleas? Medusa Rider, consternada por aquello que escuchó, quiso averiguar pues su versión Avenger también tuvo dudas respecto al tema. Pues la verdad no. Según Chirón, es una ventaja para nosotros ya que nos mantiene alerta de nuestros alrededores, así como también la dislexia nos ayuda y aunque sea más un fastidio que otra cosa, explicó el cuestionado, recordando la plática que dio el entrenador de héroes hace bastante tiempo cuando los oyó quejarse posterior a un entrenamiento. ¿No se supone que eso te dificulta leer? ¿Cómo es que te ayuda? Un niño de pelo azul claro y con gafas, habló mientras trataba de controlar un creciente enojo que provocaba la mujer vestida de monja a su lado. Mi cerebro está hecho para leer griego y latín como si fuese lo más normal del mundo. El inglés, por otro lado, es un conjunto de letras desordenadas para mí, realizando una mueca de disgusto, ya que era algo que él odiaba ya que de niño no podía leer como sus demás compañeros y eso le valía ser el centro de burlas, refutó el hijo del dios del mar. Ana frunció el entrecejo ante la respuesta, aunque apenas era visible por culpa de su oscura capucha, puesto que rememoraba lo que ocurrió horas atrás en el momento que ambos se conocieron. Y era más que obvio para ella que algo no cuadraba a la perfección, por lo que decidió vocalizar su intriga. Me dijiste que habías leído el cartel de la entrada antes de encontrarnos, la Lancer mencionó, deteniendo al semidios que estaba a punto de darle una galleta más la joven Medea como método de disculpa. Tardé más de 2 minutos en saber lo que decía y créeme, es verdaderamente humillante que todos se burlen de ti por no poder leer con normalidad, distrayéndose con la interrogante para poder contestar. Perky no vio cuando la versión inocente de la bruja de Colchis falló en obtener su galleta y en consecuencia adoptó una faceta de enojo. Qué raro. Nosotros nunca tuvimos algo así, ¿verdad? Buscando a todos los semidioses presentes, Perseus buscó con curiosidad alguna respuesta positiva. Solo para concluir que nada similar a una confirmación se dio. Aunque más de uno creía que simplemente se debía al hecho de que pertenecían a una época donde únicamente hablaban o leían un idioma derivativo de la lengua madre que tenían, además de que el déficit de atención ellos lo podrían tomar como el claro ejemplo de que estaban entrenados para pelear. No saben cuánto los envidio y, incapaz de mentirles, pues más de uno en el campamento mestizo diría lo mismo, el Jackson terminó bufando con derrota previo a voltear de nuevo e intentar darle la galleta a Medea Lily. Cuando la entrega estaba a tan solo escasos centímetros de llevarse a cabo, dos hechos inesperados ocurrieron. La primera fue un grito de la máster pelirroja que no superaba o aceptaba lo que interpretaba como rebeldía del pelinegro que confundió por un servant, y la segunda fue una fugaz aparición entre el dúo establecida por el hombre con sombrero de ala y saco oscuro. Sucinta presencia que abofeteó la mano del Jackson, consiguiendo que la galleta cayera lentamente, para los ojos de los espíritus heroicos que la habían probado, al suelo y romperse en varios trozos pequeños.
Eso te ocurre por ser un servant muy desobediente. Por este sello de comando y... Regodeándose en su victoria, Gurako alzó de nuevo la mano, enseñando el tatuaje rojo que adornaba el dorso de este. Senpai, habló con apocamiento una joven de anteojos y cabellos rosáceos. Y te ordeno que continuó la Fujimaru con su terquedad. Mi galleta sollozó la pequeña Caster, siendo acompañado en el dolor por Circe y Medusa Lancer. Master, hizo llorar a Medea Lily, observando lo que pasaba, un hombre rubio de gran porte y con gafas oscuras dijo. La galleta y qué mal les hizo la galleta. Al igual que la afectada, Orión dejó caer su mini garrote antes soltarse del agarre que Artemis tenía sobre él para así acompañar en el dolor las migajas restantes. E intentar devorarlas, ya que a pesar del miedo que le daba el propietario original de estas, no podía negar que eran sumamente sabrosas. Orión, deja eso. Le reclamó la deidad lunar. No. Aún no pasan los 5 segundos. Luchando por meterse en la boca los trozos mientras la fémina que complementaba su invocación lo agarraba de nuevo, exclamó. Y me obedezcas de una buena vez. Sin prestarle demasiada atención a la conmoción que la rodeaba, la máster de Chaldea finalizó su comando. Una vez expresado el grito, todos en la sala esperaron pacientemente a que algo aconteciera, incluso si sabían que nada sucedería ya que era un vano intento de autoridad dictatorial que la pelirroja ansiaba imponer. A pesar de ello, Perky ya sentía que empezaba a frustrarse, prefiriendo 1000 veces tener que jugar obligadamente a Mito Magic con un rejuvenecido Nico a tener que soportar una vez más las exclamaciones. ¿Qué número de intento es este ya? Respirando hondamente para aclarar su mente e intentar eludir la fatiga que tenía por todo lo que le ocurrió en el día, Perseus Jackson buscó la respuesta en el grupo de servants griegos y romanos. 20, el propio Calígula replicó con cansancio. Bien y muy bien, sí. Perfecto. Mira, ¿y cómo era que te llamabas? Asintiendo repetidas veces como si tratara de entender mejor, Perky se volteó para encarar a la máster. Su nombre es Gurako Fujimaru, niño. Y será mejor que te comportes con ella, una ronca voz provino del ser gigante que tenía una máscara cadavérica, dejando salir un aura de muerte y dolor con el fin de intimidar al semidios. Acción que fue emulada por el mismo hombre que destruyó la galleta que le debía de dar a Medea Lily. Lamentablemente para ellos, Perky solo le temía a pocas cosas ya en su vida. Tales como ver a su madre enojada, Annabeth enojada, Talia enojada, alarma que Luke barra Cronos usaba Backbitter, un nuevo paseo por Tartarus, y Annabeth enojada 2 veces en el mismo día. Y sí, lo que digas. Pero volviendo al tema, creí que ya había quedado muy en claro que no soy un servant. Aparecía Kat porque Gaia despachando para sorpresa de todos al dúo de espíritus heroicos más peligrosos de Chaldea, el hijo de Poseidón explicó nuevamente su llegada. Gaia, interrumpió Medusa Avenger, gozando del rostro malhumorado que adoptó el pelinegro cuando aplicó la táctica que sus otras versiones hicieron. Gaia me arrojó aquí por un agujero en la tierra mientras tenía un día tranquilo con mi familia en Montauk. Aparecí en la entrada de este edificio y luego de caminar unos minutos me topé con Ana y Medea Lily, me explicaron un poco lo que era este lugar a cambio de saber de dónde venía yo. Después los conocí a todos ellos, discutí con el rey mestizo de por allá y, siguió relatando resumidamente el joven adulto. ¿Cómo te atreví? Indignado, Gilgamesh estuvo a punto de gritar, siendo silenciado por su versión Caster al encajarle un libro en la boca. Y finalmente me presenté ante ellos. Después, llegaste tú y me confundiste con un espíritu, terminó por fin de contar su historia el pelinegro, quien frunció el ceño por un segundo cuando había introducido sus manos en los bolsillos de la campera, como si buscara algo. Pero si no eres un servant, ¿entonces qué? Increíble para todos, Gurako serenó sus ánimos. Un semidios, hijo de Poseidón barra Neptuno según el panteón, deteniendo su búsqueda por un instante, Perky habló. Pero como de costumbre, no todos parecían satisfechos con su relato, pues el hombre de sombrero y el de máscara cadavérica aumentaron sus presencias, intimidando a las servants de aspecto más juvenil y también a algunos adultos como Héctor, Pentesilea y Asterios. No mientas, niño. Di la verdad. El servant con la gabardina oscura exclamó desaforado, tensando sus músculos al ver que el Jackson sacaba las manos de los bolsillos y empeoraba su ceño fruncido. Solo diré un par de cosas. Primero, caí a Tartarus con mi novia y vi cosas más terroríficas que ustedes dos juntos. Segundo, ya no hay más galletas, la que tiraste era la última, lanzó su ultimátum el semidios, ignorando el escándalo que provocó en consecuencia.
tales como que Chiron vuelva a tener otro infarto de miocardio espiritual, y que Medea Lily forcejee con su versión adulta ya que quería quitarle la Rule Breaker y cobrar venganza. Capítulo 15. Finalmente el silencio se convirtió en la compañía del semidios hijo del dios del mar, habiendo conseguido una habitación gracias a la amabilidad de Gudako Fujimaru, Masu Kirieli, y una femenina Da Vinci. Siendo esta última objeto de observación por el pelinegro quien solo se imaginaba lo que los hijos de Atena pensarían al verla. Sacudiendo la cabeza para despedir tales recuerdos, Perky miró curioso a su alrededor, notando que el blanco parecía ser el tono dominante en todo el establecimiento. Solo una cómoda cama, un baño aledaño, un escritorio y un ropero tenía en su interior, hecho que no le molestó para nada pues de haber sido lo contrario él estaría verdaderamente incómodo con tanto lujo. Todavía recordaba el último incidente en la sala, donde parte de los servants buscaron refugio bajo las mesadas cuando Nightingale salió a la acción de nuevo, haciéndole cosas inimaginables a un pobre Chiron que tenía un ataque al corazón, mientras su cuerpo parpadeaba repetidas veces como si dudara en seguir allí o regresar al trono de héroes. Otro grupo de espíritus heroicos se enfocó en la tarea de detener a una furiosa Medea Lily, quien a pesar de lucir tan frágil y pequeña, era capaz de arrastrar consigo a varias personas en la espalda por el objetivo en mente que tenía, el cual era matar a Edmond Dantes. O mejor conocido para Perky como el Conde de Montecristo, luego de que se lo presentaran. Sin embargo, no obtuvo una respuesta real al nombre del otro sujeto que parecía empecinado en atemorizarlo, consiguiendo únicamente que le digan su apodo. Sigo diciendo que abuelo no da miedo para nada y aunque no puedo discutir que eso oculte la verdad, Cronos también es mi abuelo y casi me mata en repetidas ocasiones, monólogó el Jackson, dejando caer el bolso que transportaba sobre la mullida cama, viéndola rebotar levemente. Un movimiento que se detuvo al pasar unos segundos, pero persistió en la mente del semidios como si de un llamado se tratase. La verdad es que él no sabía con exactitud lo que sus amigos habían puesto en el interior, aunque sí sabía con seguridad de que algo pesado tenía ya que aún estaba adolorido del golpe que le propinaron antes de ser arrastrado por Gaia a Chaldea. Aunque me duela admitirlo, nunca debí haber hecho esa apuesta con Leo y sin embargo, me muero de curiosidad por saber lo que me han dado para sobrevivir como dicen ellos, adoptando una postura física de pensador, el hijo de Sally Jackson debatió tanto interna como externamente el abrir dicho bolso. Sí, nosotros también queremos saber lo que hay allí dentro, el rostro de un hombre se asomó por la diestra del semidios, tomándolo por sorpresa y haciendo que emita un varonil grito en consecuencia. Ga. No hagas eso. Cayendo sobre la cama y liberando a Anaclusmos en un reflejo, Perky exclamó al sujeto que vestía como un típico egipcio antiguo. Ocasionando al mismo tiempo que una fémina de tez canela se ocultara bajo una manta blanca que tenía dibujado un par de ojos. Otra vez se asustó Nito Crisi, la mujer que anterior habló con Perky y demostró tener conocimientos sobre los romanos, indicó lo sucedido mientras iba acompañada de Julius Caesar. Nombre que Perky oyó por parte del asnero, y por poco se ríe en su cara ya que nadie, pero nadie el campamento Júpiter se lo podría haber imaginado como un sujeto rellénico. ¿Puedo saber cómo entraron y qué hacen aquí? Recordando que en ningún momento dejó la puerta abierta, sino que también escuchó el seguro automático que tenía activándose, Perky trató de averiguar. Da Vinci se olvidó de darte tu tarjeta de seguridad ya que vivirás aquí y también queremos saber lo que hay en tu bolso, sentada detrás de Perky, hecho que lo asustó de nuevo, Circe le tendió la credencial. Ga. En serio, dejen de hacer eso. Clamó el semidios al ver a la castera a escasos centímetros de él mientras la habitación se llenaba nuevamente de gente, dándole un principio de claustrofobia. Sin perder más tiempo, se puso de pie, disponiéndose a abrir levemente la única ventana que había en la recámara, permitiendo el ingreso de una fresca brisa. Y lo hizo apenas porque pudo ver el efecto en las Medusa, quienes parecían a punto de dormirse al igual que Steno y Euryale. ¿Qué te pasó? Gudako, siendo que ella también se inmiscuyó en la habitación, intentó saber el motivo del súbito acto llevado a cabo por el Jackson. Es un hijo de Poseidón, no les gusta los lugares cerrados, fue Artemis quien aclaró la duda a la máster. ¿Y cómo sabe eso? Una tímida y suave voz perteneciente a la linda Kouai de la Fujimaru, inquirió a la deidad lunar griega. Lo comprobé con Orión, sonriendo como si fuese la persona más inocente en la existencia, cosa que generó escalofríos en los dos hijos de Poseidón presentes, la fémina replicó. Me encerraste en una caja de cristal solo por saludar a Boudica. Ni siquiera podía respirar allí. Protestó el oso de felpa, recordando la tortura que padeció. Perdona, ¿a quién saludaste y?
Girándose para fulminarlo con la mirada, Artemis interrogó mientras apretaba con fuerzas al peluche, casi al punto de sacarle el relleno. No hay nadie y, con dificultad logró responder Orión, soltando una bocanada de alivio cuando se sintió liberado. Perseus Jackson, por otro lado, junto a muchos más, decidieron salvar la integridad de sus mentes al enfocarse a pleno en el bolso. Viendo que sea lo que sea que pusieron allí Leo y los demás le sería de ayuda, el pelinegro procedió a deslizar el cierre hasta el otro extremo, revelando a todos varios objetos realmente útiles, ocasionando una inesperada sorpresa ya que por lo general su suerte no era muy buena que digamos. Son muchas cosas y, París mencionó, sosteniendo en su regazo a una pequeña oveja que llamó la atención del joven adulto con ojos verde azulados, ya que algo raro había con el animal. Sin contar tampoco que su cama se había convertido en un mueble comunitario ya. Algunas parecen muy útiles y aunque hay otras que parecen adornos nada más, Alexander se dejó llevar por la curiosidad y tomó sin permiso un cuerno, llamando la atención de todos. Oh. Ese es el cuerno del Minotauro que maté cuando tenía 12 años, explicó Perky con tranquilidad, ganándose las miradas de asombros de muchos los presentes. Ah. Desgarrador resultó ser el grito de Asterios, sosteniéndose con cariño sus extensiones óseas que salían de la cabeza, teniendo que ser tranquilizado por Euryale casi de inmediato. ¿Por qué tienes eso? Steno se encargó de interrogar al dueño del bolso. Hey. Es un recuerdo de lo que quedó del Minotauro luego de matarlo por secuestrar a mi madre. Además, no es como si muriera definitivamente, siempre revive. Ofendido y molesto porque le griten, Perky replicó enérgicamente. Ignorando obviamente que Asterios estaba prestándose atención únicamente a la hermana mayor de Medusa, quien le hacía saber que ese cuerno roto no era el suyo. Niño, mira, hay una nota a tu nombre, siendo mucho más educado que los demás, Ozymandias señaló un trozo de papel que sobresalía entre unas zapatillas. Creo que lo mejor será no tocarla y, presintiendo que algo malo pasaría si leía su contenido, Perky decidió ver qué más había. Para gran curiosidad de todos, e incluso Perky, una gorra de los Yankees fue lo primero que extrajo, acomodándolo a un costado junto al cuerno del Minotauro. Dejando las preguntas para luego, los Servants, Master, y Demi Servant guardaron silencio mientras veían atentos, soltando algún que otro balbuceo de admiración con los objetos. Cuanto más objetos extraía Perky, más palidecía, pues recordaba perfectamente que Leo se había reunido tanto con los hijos de Apolo y Hermes, como con estos mismos dioses y Hefestos. Con cuidado sacó unas zapatillas que se parecían mucho a las que Luke le dio en su primera misión, seguido de una daga que reconoció de inmediato como Catoptris. Dragmas y Denari en el interior de una bolsa iban acompañados por un trébol de 4 hojas plastificado, haciendo que Perky suponga que lo primero gastarlo moderadamente y lo segundo como un regalo de Tiche. Como así también una tarjeta de crédito del Hotel Lotus, haciéndole suponer que Nico fue quien depositó esto en un arrebato de ayuda. Nadie entendió el por qué Perky abrazó con ahínco a una almohada con la forma de oso panda al mismo tiempo que murmuraba sobre cómo evitaría que lo destripen de nuevo, para que luego las féminas presentes se contuvieran de acurrucarse con el peluche pues se veía verdaderamente cómodo después de que el semidios lo dejara a un costado. Néctar y ambrosía estaban colocados cuidadosamente en un bolso más pequeño para que no se desperdigaran, además de un pequeño frasco con multivitaminas de Hermes. Para asombro y estupefacción del pelinegro, un arco también estaba incluido en el set de supervivencia que le dieron, junto con un carcaj repleto de flechas. Asimismo, mientras todos los habitantes de Chaldea se cuestionaban las dimensiones físicas del bolso, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Jackson al extraer una minúscula maceta que contenía una monlace en vías de crecimiento, pidiéndole a continuación a Nero que la dejara sobre el escritorio. No obstante, después de haber depositado sobre la cama todos aquellos objetos, el resto puso más de los pelos al hijo de Poseidón. Una manzana dorada sostuvo temeroso en su mano mientras sentía que todos a su alrededor sabían lo que era, pues la misma Pentesilea se alejó un poco cuando la fruta quedó frente a ella, obligando a Atalanta a que haga lo mismo cuando su fascinación por dicha fruta intentaba dominarla. Cerró los ojos el Salvador del Olimpo cuando vio la etiqueta de duraznos en una lata, dejándola con cuidado a un lado y le dirigió una lobuna mirada a todos como modo de advertencia para que no la tocaran. La mismísima espada Batbitter estaba allí dentro del bolso también, pudiendo sentir el titánico poder que emanaba de manera constante, provocando terror en los espíritus heroicos al ver la composición de esta. Pero incluso si el ambiente parecía tenso durante los últimos minutos, todo dio un rotundo giro a actitud en el instante que Perky Jackson sacó a la luz un cuerno.
No cualquier cuerno, sino uno de la abundancia que el semidios creyó perdido luego de que su amiga lo ofreciera como sacrificio tiempo atrás. Noi, Achilles murmuró, relamiéndose con anticipación. Lo oí, como si supiese la continuación de la frase, Atalanta emuló a quien veía como un hermano menor. Puedo y, Iskandar solo se imaginaba el sinfín de resultados que podría tener con dicho objeto. Creer y, Chirón, quien se recuperó y llegó a la habitación con un suero conectado al brazo izquierdo por recomendación de Miutíngale, dijo. ¿Qué es eso? Desconociendo el cuerno y su función primordial, la Fujimaru formuló la interrogante que le aquejaba. Viendo que dicho objeto sostenido entre las manos era el último que restaba sin contar la nota que le daba mal augurio, el pelinegro de ojos verde azulados sonrió suavemente y le tendió el cuerno Medea Lily. ¿Por qué no lo intentas? Compadeciéndose de la tristeza que tuvo momentos atrás luego del incidente con la galleta, el hijo del dios del mar ofreció antes de tomar aquel dichoso papel que le aguardaba. Apenas el traspaso se realizó, la habitación se llenó de vivaces ruidos, lo cual atrajo la atención en el exterior y terminó formándose una larga fila en donde todos esperaban su turno para que la joven Caster hiciera aparecer las deliciosas galletas que probó gracias al Jackson. El susodicho, por otro lado, estaba mirando fijamente el doblado papel, incómodo por la mala sensación que tenía así como por la pequeña oveja que abandonó el regazo de París para quedarse a su lado mirándolo. Dando un último resoplido cansino, Perky desdobló la nota y procedió a ver lo que había allí. Te deseamos buena suerte. Leo. PD. Apolo dice que le digas al otro Apolo que él dice que te quite la maldición por pegarle a Orión o algo así, la verdad es que nadie entendió. PD2. Hermes dice que robes mucho y Travis y Conner también. PD3. Mi papá arregló muchas cosas en un santiamén, dice que de nada. PD4. ¿Puedo poner más de una postdata en una nota? No lo podía creer. Todo un bolso repleto de diversos objetos pero ni siquiera fueron capaces de explicarle la razón detrás de ello. Ni siquiera las postdatas daban información coherente. Perky solo cerró los ojos, tomó su almohada con forma de oso panda y gritó con todas sus fuerzas, consiguiendo que el sonido se ahogue en el muñeco gigante antes de recuperarse, notando que todos se dieron cuenta de sus acciones tras leer la nota. Hay un Apolo aquí. Observando minuciosamente a todos los servants, y enfocándose principalmente en la deidad lunar, el Jackson inquirió serio. Y no que yo sepa, a punto de devorar su octava galleta azul, Gurako tomó la palabra mientras cruzaba miradas con Da Vinci, servant que comía con hambre pero educadamente. Yo soy Apolo, una voz se oyó en la recámara, haciendo que todos busquen presurosamente el origen. Tras el paso de varios minutos, nadie fue capaz de saber de dónde venía la voz, solo para que finalmente Perky quede petrificado cuando la oveja que tanta compañía le hacía se suba a su cabeza y comience a brillar como un sol, encegueciendo a todos y dejándolos atónitos.